abriendo el canal y se va a venir toda el agua para este lado. Para eso estoy comunicando aquí a las hermanas para que vamos. Si vamos a ir 2, 3 hitos, no va a hacer caso, pues. Nosotros no estamos de acuerdo que lo rompan allá. Porque yo quisiera que usted viva ahí. Vaya a vivir a ver cómo va a estar. Si ahora nomás como que ha llovido nuestra casa con agua. No, pues nosotros no vamos a permitir nosotros que vayan allá. Para que no haya problemas con la comunidad, antes de hacer el trabajo, un ratito decir, llamen a una reunión, porque si eso es al descuido, así, sorpresivamente, esto va a ser un quilombo. Nosotros recibimos también un diseño, esos yacimientos nos entrega, háganlo. Tampoco nos dice, tampoco nos van a decir háganlo como ustedes quieren. No, hay un dueño siempre, ¿no? En eso. Ellos dicen que no nos afecta a nosotros, que no baja el agua, baja harta agua, hay una quebrada ahí también. Está contaminada porque bajan lodos todos de ahí, tenemos verduritas, todo, y cuando baja toda esa agua sucia, se amarilla las plantas, ya no quieren dar fruto ya, se secan. Muchas plantitas a veces ponemos nosotros para sombra, por ejemplo, limoncito, planta así de frutal, no, se seca con esa agua. En la lucha de tierra éramos hartos, éramos 18 comunidades hemos venido. Ahorita somos 20 comunidades y esos 20 comunidades nos juntamos en una asamblea grande. Y ahí nos llegamos a conocer, pues, más que todo como dirigentes de cada comunidad se presentan. Y ahí ya, ahí en una asamblea y ellos han llegado a sacar de esta tierra fiscal. Ahí han sacado una resolución para que entremos a hacer el asentamiento aquí. Nosotros hemos tenido reunión 2 días en la zona para preparar cómo íbamos a entrar. No hace nada. Tierra fiscal era a favor para el pueblo guaraní, porque el pueblo guaraní no tenía tierra, tenía que divertirse al pueblo guaraní. Porque no pertenecía, porque era tierra fiscal, donde no había dueño, no había título. Nosotros hemos venido a luchar, era por 460 hectáreas. Toda esta planta, todo era potrero aquel lugar. Se ve ahí monte, había monte alto. El Ministerio de Hidrocarburos había estado ya interesado en el terreno que nosotros estamos demandando, ¿ya? Y ese ha sido lo que nosotros íbamos sintiendo a medida que iba pasando el tiempo. Ya nosotros ya íbamos quedando más solos ya, y ahí nos damos con que la titulación del terreno donde nosotros estábamos habitando había sido de otra persona, ya no apareció como tierra fiscal, y iban
pasando el tiempo nuevamente ya recibimos un desalojo ya de parte del INRA. Y cuando nosotros hacemos el reclamo ya directamente al INRA, que por qué si primeramente nos salen que eran tierra fiscal, ahora dicen que tierra ya con propietaria. Y resulta que cuando seguimos investigando y ya nos damos que Yacimiento se lo estaba comprando al otro dueño. O sea, el mismo Estado comprando a otro supuesto dueño. O sea, nosotros ya nos han marginado, ya no teníamos opción ni a hacer nada porque ya habíamos sufrido un desalojo, ya estaba el desalojo encima de nosotros. Y lo que teníamos, la única opción es de comprar este espacio para quedarnos ya más tranquilos. Y eso ha sido lo que hemos hecho. La misma situación se sufrió en Ayurveda, donde estábamos primero, y venimos aquí a sufrir el mismo atropello. Imagínense, de tan lejos, también hemos entrado a un terreno fiscal que era un recorte, nos estaban entregando, hemos hecho escuela, todas esas cosas, y hemos sufrido desalojo nuevamente. De allá nos hemos vuelto aquí a sufrir otro desalojo, pero ya cuando no hemos decidido comprar este espacio para vivir, no hay, gracias a Dios se logró vivir y estar hasta ahorita tranquilo, ¿no? Pero sí, lo que más nos preocupa ahorita es que vamos a seguir sufriendo las contaminaciones, ¿no?, del tema ambiental de la planta. Un año casi poniendo, ¿no?, y que se haga la consulta con el pueblo guaraní. Pero ellos decían, ellos lo que quieren es plata, no era así. Nosotros lo que teníamos es que ahí después va a haber la enfermedad, pues. Y el gobierno nos ha enseñado a que pidamos la consulta y ahora él mismo nos está respetando. Yo sé ya la gasificación, yo sé cómo es feo, el abuelo igual ahí, nosotros teníamos que echarnos bicarbonato en la cara para que no nos arregle. El primer hemos puesto Pochirenda, lugar de los malos, porque no se ha conseguido así de buena, ¿no? Así a la mala. Pero ya también los mismos hermanos ya se estaban y no, mejor lo vamos a cambiar. Y lo hemos puesto Queroviarenda, que todos estemos contentos ya que no haya ya esa ira ya, ¿no ves? Y por eso lo hemos cambiado. Y lo hemos puesto Queroviarenda, es lugar de la alegría y que todos tenemos que estar contentos. Contentos porque lo hemos logrado y está la casa, ¿no ves? Una vivienda digna ya. Ya no estamos ya como es, porque cuando llovía yo me hacía una catrera así de palito, ¿no ves? Y los ponía unas varillitas y ahí ponía yo mi colchita. Pero nosotros hemos luchado, nos ha costado lucha de varios meses el conseguir, digamos, que nos den una indemnización, porque estamos frente a una planta sumamente grande que con el tiempo sabemos que nos va a hacer mucho daño, ¿no? Más que todo quizás no lo veamos nosotros, pero lo van a ver nuestros hijos, nuestros nietos. Pero estamos así, como le decía, susceptibles a cualquier cosa que pueda pasar. El motivo es que nosotros no tenemos dónde irnos y tenemos que estar aquí.
Ya entonces vamos a seguir, como organización siempre estamos buscando el bienestar, apoyar a cada comunidad, a las nuevas comunidades que se están levantando, como nueva está Pozo del Anta, ¿no? Pozo del Anta, y no viejo que es muy importante el saber hablar la lengua materna que es de nosotros como guaraní, ¿no? Y también transmitirla a lo que uno siente, ¿no? Como guaraní, ¿no? Y hacerle escuchar a nuestra familia. Así vamos a ir dejando también la nueva generación, ¿no? De que sepa valorar lo que es guaraní, ¿no? Lo que es ser guaraní. Como pueblo guaraní nosotros somos netos de aquí del Chaco, ¿no? Y no deberíamos estar pidiendo que nos regalen ni un pedazo. Supuestamente que nosotros somos dueños de la tierra, pero hasta el día de hoy no vemos que todo eso es mentira. Nos los han quitado, como dicen los caray, nos han quitado, ellos se han adueñado de la tierra que nos pertenecía a nosotros, y es de ese modo que nosotros no contamos con terrenos grandes como para la siembra. Este terreno hemos tenido que comprar para que nos puedan dotar de un pedazo para tener nuestra vivienda. Se habla mucho, ¿no?, de que nuestros ancestros eran dueños de la tierra y nosotros podíamos ser herederos, digamos, de esas tierras, pero a la cual hasta ahora no se hace realidad. Tenemos que estar peleando para poder tener un pedazo de tierra para la siembra. Tenemos un huerto comunal y después cada uno tiene en sus casas los huertos para nosotros, las verduras, la lechuga, la acelga, de todas las verduras que ponemos es para el consumo de nosotros, de nuestros hijos, pero también sacamos para vender. Nos repartimos todo el grupo cuando vamos a regar o a carpir, a sembrar. Todo lo que va madurando vamos sacando y nos repartimos entre todas, las compañeras. La verdura. Lechuga. Tomate. Zanahoria. Solo la lluvia que falta porque no llueve, está seco. Hay que regar y además que no tenemos agua para regar. Tenemos que esperar que nos traigan recién para regar. No da las semolachas ni las lechugas, se secan. Todas las verduras se marchitan con el sol porque le falta agua. Agua potable no tenemos todavía, nos traen en cisterna una vez al mes. Pongo a pensar ahora mismo en el tema del agua. Para mí el agua es un elemento vital, yo creo que para todo el mundo, pero yo hablo para mí en este caso, que es un tema vital para todo el mundo. En este caso nosotros como pueblos guaraníes que estamos en la zona esta de extractividad, no lo están viendo los hermanos mismos, de que aquí a 10 años el tema de agua ya es escasa y se va a escasear más. La sísmica es el primer paso que hay de la explotación y es el más dañino que hay. Porque el paso de la sísmica te mueve venas de agua y la mandan a otro lado, se te seca el ojo de agua, se te acabó el riego, se te acabó esa agüita que había ahí de siempre, esa agüita vertiente. El tema
de la inclusión de la mujer en la dirigencia, pues es una lucha diaria al final, porque siempre se ha venido luchando contra este tema que lamentablemente tenemos, ¿no?, entre los hermanos, ya sean guaraníes o no guaraníes, ¿no? O sea, el mismo hecho del ser masculino y femenino. O sea, digamos, en recursos naturales no solamente vemos empresa petrolera versus indemnización y dinero, digamos, ¿no? O sea, yo como mujer veo más el tema de los recursos naturales, ¿no? En qué nos afecta el tema ambiental, social, familiar, y todo eso es lo que hacen las incursiones de las empresas dentro de nuestros territorios guaraníes, ¿no? Todo lo que es desde el momento que entran de la sísmica, los trabajadores, el tema social cuando el hombre va a trabajar y deja a la mujer todo el mes sola, los niños, cómo afecta el tema ambiental en las mujeres que somos las que estamos en las casas, el tema de los cultivos. Ya llemo una para tereta yewu hare metinami yaiko metiño y ñe yai pusu hare yarobia yande basereta hare awichen yande apuru pingarai y kabi yaiko.